Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estaremos con Laura Sofía, que nos va a dar una capacitación de sección de matemáticas, expresiones algebraicas, polinomios. Primero quiero darles la recomendación. Tendremos micrófonos apagados, pero estaremos pendientes del chat para cualquier inquietud. Por favor, es importante renombrarse, en colocar primero en su nombre en el Zoom, colocar la zona, el SEAT y el nombre de ustedes, por favor. Estaremos compartiendo la asistencia. Laura. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Laura, te escuchamos bien. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Sofía Medina, yo soy estudiante de licenciatura en matemáticas y soy monitora de biblioteca del CECAT de Pitalito. Voy a pasar a compartirles pantalla para darles esta sesión sobre expresiones algebraicas, polinomios. Bueno, chicos, las expresiones algebraicas son un tema del álgebra. El álgebra es una rama de las matemáticas que se basa en el empleo de números y letras para poder expresar ya sea algunas relaciones aritméticas o algunas propiedades de las matemáticas. Por eso nace el álgebra, para suplir estas necesidades de poder expresar estas propiedades y relaciones de las matemáticas que solo con los números, o por así decirlo, con la aritmética se podrían expresar. No, o sea, solo con la aritmética no se pueden expresar. Tiene que haber algunas letras para poder expresar. Ahora les voy a explicar con más detalle. Bien. Las expresiones algebraicas son la combinación de números, variables y signos de operación, donde las variables son las letras. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, si por ejemplo pusiéramos un número, no se podría expresar correctamente, porque si el ejercicio dice que un cateto es, digamos, por ejemplo, el 2 y el otro es el 4, y en el cateto A tenemos esta expresión algebraica, la tenemos con un número y no con una letra, ya el ejercicio no lo podríamos hacer correctamente. Por eso el teorema nos dice que el triángulo rectángulo es la suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa, donde los catetos se tienen que representar con una letra para poder resolver el ejercicio. Si lo representáramos con un número, no se podría resolver. Por eso es que están las expresiones algebraicas, para poder resolver estas propiedades de las matemáticas. Al igual que en el segundo, que tenemos que el área de un rectángulo, que es base por altura. Si la base fuera algún número, no podríamos hacer el ejercicio, porque en el ejercicio vamos a tener otro número. Por eso se utilizan las letras, que vienen siendo las variables, o por así decirlo, las incógnitas de la operación de la expresión algebraica. Bueno, acá voy a pasar un lenguaje que van a estar en un lenguaje cotidiano, lo vamos a pasar al lenguaje algebraico, o por así decirlo, expresiones algebraicas. Entonces el primero dice que el doble de un número más 4. Ustedes díganme en el chat qué piensan cuando le dicen el doble de un número más 4. Dice Laura Tupelán, 2x más 4. Muy bien, exacto. Están ya haciendo 2x más 4, porque dice el doble de un número. Y un número sería la variable, porque no sabemos qué número es. Por eso es que se utilizan las letras, para representar esos números que no se saben cuáles son. La segunda dice el cuadrado de la suma de dos números. ¿Cómo piensan que es la segunda? Dayana Escobar. Excelente. Sí. Dice que la suma de dos números. Primero tenemos que hacer la suma de dos números. No sabemos qué números son, entonces vamos a poner dos números.
cualquiera, que van a ser las incógnitas. Dice que la suma, entonces sumamos dos números. Y dice que al cuadrado. Entonces los tenemos que poner ambos al cuadrado. Exacto. La tercera dice, la suma de dos números naturales consecutivos. ¿Cómo piensan que va a ser esto? No, la que pusieron no es así. Bueno, dice la suma de dos números naturales consecutivos. El número va a ser X. Y dice que es la suma. Entonces le ponemos más. Se puso algo raro. Bueno, hagámoslo acá. Esto no. X va a ser el número. Dice que la suma de dos números naturales consecutivos. Entonces le ponemos más. ¿Y cuál sería el número consecutivo de X? Pues X más 1, ¿verdad? Entonces así sería. La variable que es X, que es el número que no sabemos qué es, más la suma de su consecutivo, que sería X más 1. ¿Entendido? Vale. La cuarta nos dice el doble de su posterior. Esta tiene algo parecido del anterior. ¿Cómo creen que va a ser? Una preguntita, uno pondría separado no todo, No. Alfonso Angulo, muy bien. Dice que el doble de su posterior. Entonces tenemos que esta va a ser la incógnita y su posterior pues va a ser más 1. Y dice que el doble. Alfonso Angulo tiene un error porque el doble no sería elevado. Sería como la primera que dice que el doble de un número más 4. Entonces el doble iría ir acá. No va elevado, sino va multiplicado. ¿Listo, Alfonso? Esto significa el doble. Bueno, la quinta dice la tercera parte de un número más una unidad. ¿Cómo piensan que es la quinta? Dice Laura. Sí, está bien. Dice que la tercera parte, o sea, un tercio, de un número que no sabemos cuál es el número. Va a ser X. Dice más 1. Bueno, no sé por qué sale esa línea, pero es más 1. Dice la tercera parte de un número más 1, más una unidad. Listo. Este es un más. Me perdonaron, pero no sé por qué sale una línea. Bueno, es un tercio de la variable que es X más 1. La última, dice, la diferencia de los cuadrados de dos números. ¿Cómo piensan que es la última? Dice, muy bien, Laura. Exacto. Dos números. Pongámosle aquí que se llamen A y acá B. Dice, de los cuadrados, o sea, los números van a estar elevados. Y dice la diferencia. Cuando hablan de diferencia se está refiriendo a resta. ¿Listo, chicos? Entonces, la diferencia de los cuadrados de dos números queda A a la 2 menos B a la 2. ¿Dónde? A y B son las variables, o sea, las incógnitas.
¿Comprendido, chicos? ¿Alguna pregunta? Listo. Por el momento no hay preguntas, Laura. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar con las partes de las expresiones algebraicas. Cada expresión algebraica tienen términos. Los términos vienen siendo estas partecitas. Cada uno de estos son términos, por eso se dice que aquí hay 3 términos. ¿Cómo sabemos que es un término? Porque está separado por la operación, ya sea suma o resta. Las partes del término son, tenemos el número 20 aquí. Este vendría siendo el coeficiente. Como ya les decía antes, la variable va a ser la incógnita, o sea, la letra. Esta va a ser la variable. Este va a ser el número que está elevado, la variable. Y de este 20x a la 2, ¿cuál me dice quién me dice cuál es el signo? De este término que estamos trabajando. Exacto. El término es positivo. Cuando no tiene, significa que es positivo. De este segundo, el 2 vendría siendo el coeficiente, la y y la z vendrían siendo la parte variable, las incógnitas, y el 3, el signo al que está elevado, el número al que está elevado. También pueden haber expresiones algebraicas en el que solo hay un número y no tiene ni variable ni está elevado a algo. ¿Listo? Bueno, pasamos con los polinomios. Los polinomios se diferencian de algunas expresiones algebraicas por esta partecita de aquí. Tienen exponentes enteros positivos. Las demás expresiones algebraicas pueden tener en su variable, o sea, en la letra pueden tener un exponente negativo, pero los polinomios no. Los polinomios solamente van a tener exponentes enteros positivos. Acá les doy un ejemplo de un polinomio. 6. ¿Por qué me sale eso así? Espérame un momento. Por ejemplo, 6x. Ese es un polinomio. Otro. 4. Ah, me perdonarán lo que sale ahí, pero no sé por qué me sale. 4a más b. ¿Cómo sabemos que son polinomios? Porque la variable, por ejemplo, aquí la x, su exponente va a ser 1. Es entero positivo. De 4a más b, el exponente de la a también es 1 y el exponente de b también es 1. Por ejemplo, esta otra. ¿Cómo sale esto? Bueno, este es un 5. Ay, no. 5x, este está elevado a la 2, menos, no me... Qué pena, chicos, pero no sé por qué no me... Pongámoslo menos 3x más 2. Bueno, este es 5x a la 2 menos 3x más 2. Este también es un polinomio. ¿Por qué? Porque la x está elevada a la 2 y es un entero positivo, ¿verdad? Menos 3, aquí hay otra x, esta estará elevada a la 1, también es positivo. Hagamos otro ejemplo y ustedes me dirán si sí es o no. Pongamos
5 cuartos. De aquí abajito un cuarto. A la 3. A la 3. B menos menos 3 medios a B. Estos dos van a estar elevados a la 2. Chicos, lo voy a hacer en Paint para que sea mejor porque aquí no me quiere dejar. Bueno, el polinomio va a ser 5. Así miran bien o lo pongo más gruesito. Vale. 5 sobre 4. A la 3. B menos 3 medios. A la 2. B a la 2. Más 5 B a la 3. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Este es un polinomio o no? Diana, ¿por qué me dice que no es un polinomio? ¿Por qué piensa que no es un polinomio? También me dice Brandon que no es un polinomio. Bueno, como los demás dicen, sí es un polinomio. Porque no tiene nada que ver que los coeficientes sean fracciones. Lo único es que las variables tengan exponente positivo. Y la A tiene un 3, es positivo, la B1 positivo, la 2, aquí 2, y acá la B también tiene un exponente positivo que es 3. Entonces, sí sería un polinomio. ¿Y qué no sería un polinomio? Voy a escribirles acá, ¿qué no sería un polinomio? ¿Cómo lo hablando? Bueno, chicos, ¿qué no sería un polinomio? Acá les voy a escribir, por ejemplo, este. 3 x elevado a un medio. Eso no sería un polinomio, porque su exponente no sería un entero positivo. Otro ejemplo de qué no es un polinomio. Por ejemplo, 8 x al cuadrado menos 7 x a la menos 3. Esto tampoco sería un polinomio, porque la variable x aquí está elevada a la menos 3. Entonces no sería un polinomio. Otro ejemplo es la raíz de 2x.
más x a la 3, pongamos. Este tampoco sería un polinomio porque la raíz está afectando a la x. Por ese motivo, no sería un polinomio. ¿Qué sí sería un polinomio? Si estuviera así. La raíz de 2 y la x por fuera. Más x a la 3. Ese sí sería un polinomio, pero si la raíz afecta a la x, no. ¿Vale? Bueno, chicos, los polinomios se clasifican entre monomios, binomios y trinomios. Los monomios son un tipo de polinomio en el cual solo van a constar de un término. Como anteriormente les dije, el término va a ser solo una partecita de los polinomios, de la expresión algebraica, donde va a haber una variable o pueden haber varias variables, ¿verdad? Pero se diferencian por el signo. O sea, tiene que haber suma o resta para que sea solito. O sea, no tienen que haber más. Para que sea un polinomio solo tiene que estar 20x a la 2. Ese sería un polinomio. Ya si está con la otra, ya no sería un monomio. Entonces les voy a dar unos ejemplos acá. En Paint. En este espacio de acá les voy a dar unos ejemplos de monomios. Por ejemplo, 2x es un monomio. ¿Por qué? Porque tiene el signo que sería positivo, el coeficiente y la variable. Y la variable tiene un exponente positivo que sería 1. Cuando no lo tienes, porque es 1. ¿Listo? Otro ejemplo de monomio sería un número solito también es un monomio. Si tenemos solamente el 8, sería un monomio. Otro ejemplo. Menos 4 x a la 2 y. Este también sería otro monomio. No importa que hayan dos variables. Lo que no tiene que haber es otro término. Si ya cabría una suma, por ejemplo, y otro, ya no sería un monomio. Solamente tiene que haber un signo que sería, si es positivo o negativo el término. Y ya, nada más. Laura, tenemos una pregunta en el chat. Dice, si no es un polinomio, aquella expresión que cuenta con un exponente fraccionario, ¿sí lo sería si esa fracción la convertimos a un decimal? No. Buenos días. No, qué pena, sino que llegó alguien. Porque la expresión puede dar, digamos, 2, algo y no. Solamente si da un número entero. O sea, 1, 2, 3, 4. Y también 0. El 0 también puede ser un exponente. Pero de resto no. Bueno, otro ejemplo de un monomio. 2/3 x a la 3. ¿Listo? Estos serían los monomios, los que tienen solamente un término. Bueno, ahora vamos a pasar con los binomios. ¿Comprendido qué es un monomio? Vale, vamos con el binomio. Bueno, el binomio ya vendría siendo un polinomio que consta de dos términos. Vamos a hacer los ejemplos acá. Por ejemplo, unamos en el anterior les puse que un monomio podría ser 2x o un número independiente 8. Unámoslos. Ponemos 2x más 8. Este ya es un monomio porque tiene dos términos, donde 2x es un término y el 8 sería otro término.
Entonces, esta sería la diferencia. El monomio tiene dos términos, perdón, el monomio tiene un término y el binomio tiene dos términos. Y así sucesivamente. Entonces, el trinomio es el que ya viene teniendo tres términos. Un ejemplo de un trinomio, que ya vendría siendo este de acá. Es un polinomio que consta de tres términos. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, menos 4 x al cuadrado y más 2 x menos 8. Este ya viene siendo un trinomio. Y si el polinomio, bueno, la expresión algebraica que tenga las variables exponentes positivos se pasan de 3, ya vendrían siendo los demás polinomios. Y la pregunta que me hace, si una expresión consta de 4 términos. Hay quienes les dicen cuatrinomio, pero no se suele decir. Ya los que tienen 4, 5, 6 términos se les suele decir solo polinomio. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar con estos ejemplos. Entonces los vamos a clasificar. ¿Qué son? Si son binomios, si son monomios, si son trinomios o si son simplemente polinomios. ¿Listo? Vamos a ver si me deja escribir acá. El primero dice 4x a la 2 menos y a la 3. Exacto, ese es un binomio. No, que no me... Bueno, lo vamos a ir diciendo. Este es binomio, está bien. La segunda dice 3x más 2x. ¿Qué creen que es? Bueno, esta tiene una cascarita que no les he explicado y es que cuando tienen variables iguales que vendrían siendo las letras, aquí como están iguales, el 3 está la x solita, no está elevado a la nada, está elevado a la 1, y el segundo también, este quedaría como 5x, porque sus variables son iguales, solamente cuando son iguales se pueden sumar. Entonces este vendría siendo un monomio. ¿Comprendido? Listo. La tercera dice 5a a la 2b más 3ab a la 2 menos 2. ¿Qué creen que es la C? Bien, un trinomio. Este es un trinomio. Mira, aquí está un término. Aquí está el segundo término. Y aquí este otro término. Entonces es un trinomio. Y el último, la de ahí, ¿qué creen que sea? Exacto. También es un trinomio. Primer término. Este que sabemos que cuando no tiene nada es porque es más. Aquí sería más. El segundo término. Y el tercero. Otro trinomio. Bueno, chicos. Quiero que hagan estos ejercicios ustedes en el chat. Me dicen qué es la A, qué es la B, qué es la C y qué es la D. Yo les digo si están bien o mal ahorita. Así que los quiero ver. A ver cómo les va. Bueno, me dice la mayoría que la A es monomio. Dice Laura González, la A es un binomio. ¿Por qué crees que la A es un binomio? Me dice Jason, A monomio, B binomio, C trinomio y D binomio. Tiene solamente una mano. La D, acuérdense que cuando tienen las mismas variables y son semejantes, o sea, están elevadas a lo mismo,
se suman. Por eso Jason tiene un error. Bien, la primera es un número solo. Sabemos que cuando es un número solo va a ser un monomio. Entonces la A es un monomio. La segunda dice n más 1. Tiene dos términos. Entonces esta viene siendo un binomio. La tercera dice x más y más z. Todas las variables son iguales. Hay tres signos, o sea, un trinomio. Tres términos. Y la última. Esta última es un monomio y no un binomio porque, miren, las variables son iguales. Eso quiere decir que se suman. Quedaría 7, x, y. Ay, qué pena. Por eso es un monomio, ¿listo? Bueno, chicos, quiero que me digan si tienen alguna pregunta hasta el momento o si quieren pasar con la evaluación, con el juego. A ver, ¿cómo les va? Vale, Laura, vale. discúlpame un segundito, ya que estás haciendo como una pausa para activar el tema del juego. Entonces, también adicional, les voy a pedir el favor que no olviden registrarse en el formulario que se está enviando de asistencia. Después de que se realice el juego o evaluación sobre los ejercicios que han visto hoy, vamos a hacer también como una especie de concurso solo para las personas que están registradas. ¿Listo? Muchas gracias, Laura. Qué pena contigo la pequeña intervención. No, tranquila. De igual manera me dicen que todo les ha quedado muy claro. Entonces yo creería que pasamos con el juego. El juego lo va a hacer una compañera mía, que es Divague, se llama Laura Valentina. Entonces la tengo con ella para que realicen el juego. Hola, Muchas Laura, gracias a muchas todos. gracias. La dejo, Valentina, para que haga el juego. Gracias, Laura. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Listo, vale. Entonces, ¿me puedes permitir compartir un momento pantalla? Listo, vale. Muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla y por favor me confirman si ya la ven. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Listo? ¿Sí ven mi pantalla? Listo. Sí, Vale. ya estamos viendo. Entonces, por favor, vamos a escribir los que puedan ingresar por su celular o computador, vamos a escribir quizzes. ¿Listo? Entonces, ingresamos y vamos a poner este código que les voy a indicar. Vamos a pasar esto por acá. Entonces, vamos a poner este código, este que les estoy indicando. Entonces, Laura, si lo puedes escribir por el chat. 230-665. Entonces, por favor, me indican. Listo. Entonces, ahí ya van ingresando los estudiantes. Vamos a dar unos minutos para iniciar con el juego. ¿Listo?
Listo, entonces vamos a iniciar con el juego. Listo, muy bien. Siguiente pregunta. Muy bien, Laura bueno, Laura, listo, había otra Laura, pero entonces ya bajó de puesto. Entonces, bueno, siguiente pregunta. Muy bien, Juan, vas en primer puesto. Listo, siguiente pregunta. Listo, vamos a decir los ganadores. En primer lugar quedó Alfonso Angulo, felicitaciones. En segundo lugar quedó Juan y en tercer lugar quedó Laura. Entonces, felicitaciones, muchísimas gracias a cada uno por participar y por estar atentos al juego. Entonces aquí ya dejo de compartir pantalla. Listo, vale. Muchísimas gracias a todos por la atención, por la participación. No sé si Ángela va a hacer alguna intervención.
Sí, señora Valentina, muchas gracias. Vale, listo. Bueno, entonces el objetivo es que vamos a hacer como un concurso con las personas que muy juiciosamente se estuvieron registrando en la asistencia. Recuerden que para nosotros es importante que ustedes se registren porque mediante ese registro vamos a conocer su opinión al respecto de nuestras sesiones. Y asimismo les sirve también para que puedan recibir correos con nuestras novedades y también con las grabaciones de las sesiones a las que ustedes asisten. Entonces, de pronto, pues también por temas de que estábamos prestando mucha atención en la sesión, entonces vamos a dar solamente 3 minutos para que los que no alcanzaron a registrarse lo hagan en este momento, por favor, y así poder hacer el concurso. Entonces, a las 10:53 regreso con ustedes para iniciar. Líder, ¿me escuchas? Sí, señora. Líder, es que hay una pregunta de una estudiante, dice que aún no le deja entrar al correo institucional para ver las grabaciones de otras clases. ¿Qué puede hacer en ese caso? Listo, ya le comparto por medio del chat un enlace para que por allí pueda visualizar las grabaciones. Gracias. Listo, vale, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar el concurso que les indicamos. Respecto al registro de asistencia, en este momento les voy a compartir mi pantalla. Ya tengo a las personas que se registraron en esta sesión. Entonces, acá ustedes pueden visualizarlas, ya las copié, ya las tengo acá, las estoy acá como moviendo para que vean que pues tenemos bastantes personas registradas. Entonces, Valentina, te voy a pedir el favor, voy a dejar de compartir obviamente pues por temas de privacidad en cuanto a los números que tenga cada uno, pero ya se dieron cuenta que los tenemos ya seleccionados. Entonces, Valentina, te voy a pedir que me des un número del 1 al 69. Listo, líder. Del 1 al 69 sería el 17. Listo, el 17. Entonces, por acá tenemos que el 17 es Mabel Cabra. ¿Listo? Entonces, Mabel, por favor, te vamos a pedir que nos envíes un correo a biblioteca@unad.edu.co, nos dejes todos tus datos personales y de correspondencia para poder enviarte un obsequio también por tu participación y pues por tu registro en esta sesión. A todos les agradecemos mucho, a todas las monitoras que estuvieron en apoyo también, muchas gracias, que tengan un excelente día. Oye, disculpa, hola, buen día. ¿Me puedes Hola. regalar nuevamente el correo, por favor? Sí, te lo voy a escribir en el chat, ¿te parece? Ok, dale, perfecto.
Listo. Muchas gracias, que estés bien, chao, chao. Bueno, chao. Muchas gracias a todos. Los invitamos a participar también de nuestras capacitaciones. Hoy a las 3 de la tarde tendremos otra capacitación de manejo de Word y las que siguen en la semana. Muchas gracias a todos. Líder, una pregunta. Sí. ¿Estos concursos se van a hacer en todas las capacitaciones? En algunas. Ah, ok.